Hacia donde usted se esté dirigiendo. En este día, aquí en la ciudad de Tijuana, ha estado el clima un poco impetuoso. Ahora que se encuentra el que va a compartir la palabra y también comparta la transmisión y síganos. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos, a los que están conectando y los que están conectados. Dios bendiga a nuestro hermano Damián, que nos sigue teniendo esa invitación aquí al programa de Koinonía, donde se lleva la palabra de Dios a través de las redes sociales para las naciones. Y pues qué más que llevar esa palabra para que toque los corazones de todos aquellos que no están aquí presentes, pero pueden vernos a través de lo que es las redes sociales, a través de las páginas como Facebook, como Instagram, TikTok y YouTube también, que está también en Koinonía. Amén. Y pues vamos a empezar con la palabra de Dios. El día de hoy el Señor quiere compartir un mensaje muy interesante sobre la vida de José. Todos conocemos la historia de José, el hijo de Jacob, el proceso que pasó, por lo que vivió, lo que hicieron sus hermanos con él, cómo pasó la esclavitud, que estuvo en la cárcel, terminó siendo gobernador. Entonces hoy vamos a ver la palabra de Dios a través de la vida de José. Vamos a ver Génesis desde el capítulo 37 al capítulo 42, y como vayamos avanzando vamos a irlo viendo versículos de esos capítulos, porque si leemos ahorita los 5 capítulos, pues nos va el tiempo y no vamos a dejar la palabra muy atrás. Entonces vamos a ver paso a paso, y como vayamos avanzando vamos a ir viendo los versículos. Pero conocemos la historia de José. Sí, sabemos que fue nacido pues ya en la vejez de Jacob, y fue su hijo consentido porque lo tuvo a una edad ya grande. Y sabemos que como fue consentido, pues los hermanos le tuvieron envidias, se tenían celos de él. Empezó a tener sueños José, se los contaba a sus hermanos cuando les decía de que pues estaban haciendo las gavillas, y que las de ellos se inclinaban ante la de ella, cuando tuvo el sueño de las estrellas y la sol y la luna. Y sabemos que lo que pasó con los hermanos, lo que le hicieron los hermanos a José, cuando él fue a buscarlos por los celos que le tenían, esa envidia, lo echaron a un pozo. Posteriormente lo vendieron a los israelitas, a los egipcios, como esclavo. Lo tuvo Potifar en su casa como esclavo. Potifar vio cómo Dios bendecía a José a través de lo que él tocaba, y lo puso a cargo. Sabemos que lo puso a cargo de toda su casa. Sabemos que pasó por una tentación a través de la esposa de Potifar, pero él fue fiel a Dios y no cayó en esa tentación, y a través de eso pues pisó la cárcel, ¿verdad? Y sabemos que al estar en la cárcel pues él demostró la fidelidad, demostró que era prosperado a través de Dios, y pues se quedó como encargado. Sabemos cómo cómo llegó el copero, el panadero, y que también ellos tuvieron sueños, y pues José los interpretó, les dijo lo que iba a suceder. Los dos se cumplieron, pero uno de ellos fue restaurado, que fue el copero. El panadero sabemos que fue, ya no llegó más adelante, sí murió. Y asimismo, pues sabemos que más adelante Faraón tiene sueños, y empieza a tener esa inquietud con los sueños que él soñaba. Entonces él preguntaba: ¿quién me podrá ayudar a interpretar estos sueños? Y sabemos que el copero le dice que hay alguien que puede ayudarle a interpretar esos sueños. Y pues viene José, lo interpreta, le dice lo que va a pasar en los 7 años primeros, lo que va a pasar en los 7 años después. Y el mismo Faraón reconoce cómo Dios está en José, y le dice: no hallaremos en otro lugar otro más con esta sabiduría, con ese entendimiento, y que Dios está con él. Entonces él quedará a cargo como gobernador, y tendrá la autoridad, dice, después de mí, para cualquier cosa que tenga que pasar aquí en Egipto. Y así mismo conocemos que él llegó gobernador, pero cuando llegaron los 7 años de hambruna, sabemos que el pueblo de Israel pues también estaba batallando. Entonces sus hermanos sabemos que se acercaron a ir por comida, sabemos que se acercaron a él, y pues al final él los reconoció. Primeramente pues él no que los haya tratado mal, pero no se dio a conocer luego, pero más adelante él demostró el perdón y el amor que Dios le había dado para con sus hermanos. Entonces
Eso vamos a verlo ahorita un poco más detallado, esa palabra sobre la vida de José. Si nos vamos a ver juntos esta palabra de Dios, dice, donde José es un hombre grande, dice. Y también vamos a ver si nosotros tenemos esas características en nuestras vidas. Amén. Entonces, dice que José fue amado demasiado por su padre, dice. Entonces, en Génesis, en el capítulo 37, en el versículo 3, nos dice la palabra de Dios. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Perdón. Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que pues, era su consentido, pues le hacía la mejor ropa, ¿verdad? Y a los otros hijos, pues no los tenía trabajando. Dice, pero dice que este amor lo demostró haciéndole la túnica especial de diversos colores. Pero lo que hablábamos ahorita, lo que mismo nos dice la palabra, dice que el problema de tener un favorito, dice, es que va a crear enemistad entre hermanos, dice. Dice, eso abre la puerta para la de su unión familiar y futuros problemas. Sabemos que José, como fue favorito, y el obtener cosas mejores que le daba a su padre, sus hermanos pues le tuvieron envidia, se enojaban con él, lo celaban, pues no que no lo querían, pero pues sí les molestaba que fuera el preferido. Y vemos en la vida de uno como creyente, cuando uno acepta a Cristo, vemos que a veces en nuestra propia familia o amigos, compañeros de trabajo, cuando ve que somos bendecidos, que tenemos un cambio en nuestra vida, puede que ellos entren en esa envidia, en ese celo, y es cuando empieza a veces una desunión, a veces eso, el apartarse porque no aceptan a lo mejor, porque no tienen a Cristo, o miran así y se preguntan por qué y yo no. Entonces, pero no debe de haber eso en la vida del cristiano, no debe haber esa desunión, sino no debe haber envidia, sino tiene que haber amor entre cada uno de nosotros. ¿Amén? Entonces dice que fue aborrecido en gran manera por sus hermanos. Ahí mismo en el capítulo 37 de Génesis, pero en el versículo 4 y 5 nos dice la palabra de Dios. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Lo que hablamos sobre la historia de José, que cuando le contó los sueños, que se inclinaban las pajillas entre las gavillas, entre la gavilla de él y las estrellas, más se molestaban porque decían, ¿a poco nosotros nos vamos a inclinar ante ti? Entonces de ahí estamos hablando de esa envidia. En Génesis 37:11 dice la palabra de Dios, dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso, porque su padre, como un hombre de Dios, pues él tenía esa sabiduría de poder entender también algo, un propósito tenía esos sueños. Entonces dice que fue tal el grado de desagrado y el aborrecimiento de sus hermanos que pensaron en matarlo, si no fuese por su hermano Rubén, que intercedió por su vida. Ahí vemos cómo Dios ya estaba intercediendo en la vida de José, a través de su hermano Rubén, que él no estuvo de acuerdo en que hicieran eso con su hermano. Ya Dios estaba empezando a trabajar sobre ese propósito de José para cuando llegara a Egipto. Dice, podemos ver hasta dónde llega la envidia, dice, puede llegar, dice, hasta dónde la envidia puede llegar en la vida de uno que traiciona hasta la propia familia. Qué difícil, qué es eso de cuando traición hasta en la propia familia, cuando uno tiene a Cristo y ellos no te aceptan aún todavía así, porque ellos han tenido en su tiempo, han estado acostumbrados a otro tipo de religión, pero cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú empiezas a hablarles a ellos, es muy difícil que ellos acepten a veces porque no lo entienden, y entonces es cuando vienen esos conflictos, y qué difícil es eso llegar cuando la familia puede tener eso entre nosotros. Pero dice que también, dice, no podemos descuidar la enseñanza sobre la envidia y las consecuencias que puede tener en la vida del creyente. Dice, pero ¿qué es envidia? Dice, es algo cuando se sufre o se siente infeliz por no poseer lo que otra persona posee. Dice, como pueden ser cosas materiales
o relaciones como en el caso de José, que era con sus hermanos. Pero vamos a ver qué nos dice Proverbios capítulo 14 en el versículo 30. Dice que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y en Eclesiastés, en el capítulo 4, en el versículo 4 nos dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Pero hay más también en la palabra de Dios que nos habla sobre la envidia, como en Romanos capítulo 13, en el versículo 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Versículo 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Pero dice que José es vendido como esclavo. Ya cuando pasó lo de la envidia, lo de cuando sus hermanos lo echaron al pozo, porque no lo pudieron matar porque Rubén no estuvo de acuerdo, entonces nomás fue echado a un pozo, pero después dice que fue vendido como esclavo. Entonces, hoy en día, dicen, podemos llegar a comprender en su totalidad lo que es ser un esclavo, dicen, y lo que se significaba, especialmente hoy, donde todo el mundo tiene derechos. Pero vemos que este joven, quien pasó de ser el consentido en una casa grande y poderosa a un don nadie. Así a ni siquiera poder controlar su vida, sino que su amo decidía todo por él. Dice que pasó de ser un hijo privilegiado a una adquisición más de un hombre. Sabemos que él fue comprado como esclavo y fue llevado a Egipto, a la casa de Potifar. Amén. Dice, pero aún dentro de estas circunstancias, José se mantuvo firme a sus convicciones, sabiendo en quién estaba su verdadera identidad, y esta estaba en Dios, en el Dios de su padre, de Jacob. Entonces, pero dice que José entonces fue hecho esclavo contra su voluntad. Dice, y aunque sus hermanos lo abandonaron, dice, los ismaelitas lo vendieron y fue tratado como, podría ser como un caballo o cualquier otra cosa, dice. Pero sabemos que ahí ya empezó una vez más, Dios empezó a interceder en la vida de José al ser al ser vendido como esclavo, dice, porque Dios movió a Potifar a comprarlo, dice. Porque ahí iba a empezar el propósito, donde iba a empezar a crecer, donde iba a empezar a demostrar cómo era bendecido por Dios y llegar al punto que era necesario, donde lo iba a poner el Señor. Dice, entonces Dios movió a este hombre Potifar a comprarlo, dice. Dios estaba cuidando de José, aún en medio de las pruebas, cuando sabemos que Dios a nosotros nos cuida, aún a través de las pruebas, siempre nos guarda, nos lleva de la mano y no nos deja solos. Por eso cada vez que pasamos por una prueba, cada vez que nos sentimos solos o que no podemos avanzar, debemos de creer que Él está con nosotros y vamos a salir adelante. Una vez en la casa de Potifar, dice, Dios lo bendijo de una manera sobrenatural. Dice, al punto que al ver Potifar que todo lo que José tocaba prosperaba y lo puso a cargo de toda su casa. Y lo vamos a ver en Génesis en el capítulo 39, en el versículo del 1 al 6, que nos dice la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, dice, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, dice. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Sí? Ahí es donde Dios estaba demostrando una vez más, aún así en Egipto, dice, a este hombre Potifar, cómo era bendecido José. Asimismo nosotros
damos a demostrar a toda esa gente, a la gente de afuera, cómo Dios bendice cuando tú estás con Él, cuando tú crees en Él, que todo, dice que todo lo que tocaba era próspero. Así mismo nosotros podemos tener esa confianza de que lo que toquemos será próspero porque Dios está con nosotros y nos bendice. Por eso cada vez que nosotros compartimos la palabra, declaramos bendición, declaramos prosperidad, declaramos sanidad, declaramos libertad, declaramos avivamiento, porque sabemos que Dios va a hacer algo en la vida de cada uno de nosotros y de ustedes también. Amén. Dice, pero a pesar de ser esclavo, Dios lo bendecía. No se necesitaba estar a cargo para que Dios lo bendijera a uno. Dice, Dios jamás lo dejó. Dice, pero sabemos que más adelante él entró en una tentación, ¿sí? Con la esposa de Potifar. Sabemos que la esposa de Potifar pues le miró bonito, joven, pues dijéramos fuerte, y dijo, pues de aquí soy, ¿sí? Entonces él entró en esa tentación. Pero sabemos que José era fiel ante Dios. Sabemos cómo él estuvo en fidelidad a él, dice, porque lo demostró con la mujer de Potifar, dice. No cayó en la tentación, supo rehusar la invitación de la esposa de Potifar, ¿sí? Recordemos que José llegó a casa de Potifar a los 17 años. Así que cuando sucede esto era un muchacho todavía él. Entonces, así como José, él no cayó en esa tentación, nosotros también podemos reprender eso. Dios nos ha dado la autoridad para nosotros poder reprender y decir no. Dios nos ha dado la autoridad para nosotros tener para que nosotros podamos decir el no y nosotros seamos fieles ante Él. Debemos demostrar esa fidelidad para con Dios, para que nosotros sigamos teniendo esa bendición que Él tiene para nosotros y podamos llegar al varón perfecto, como dijo Pablo, y llegar a lo que es a nuestra meta, que es el reino de los cielos. Amén. Pero vamos a ver qué nos dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Nos dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sí? Porque eso lo podemos tomar como un acoso sexual, lo que pasó José. Y lo vemos en Génesis en el capítulo 31, en el versículo 10, que dice la palabra de Dios. Hablando ella, José, cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Pero un versículo anterior nos dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Pero dice que él entendió que de cometer esa infidelidad con la mujer de Potifar estaría no solo fallándole a su amo terrenal, sino a su Dios celestial. Así mismo nosotros tenemos que tener ese pensamiento de que si a veces cometemos un error, a veces cometemos una falta, nos equivocamos, debemos tener en cuenta que no nomás fallamos lo que es aquí, digamos, en lo secular, sino que también le fallamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso tenemos que mantenernos fieles, tenemos que mantenernos en esa santidad día a día, esforzarnos cada vez, reconocer que necesitamos de Dios a cada momento y que Él nos dé esa fortaleza, esa sabiduría para que sigamos hacia adelante. Dice que al igual que David lo reconoció, sabemos que también David reconoció eso. Y en el Salmo 51:4 nos dice, contra ti solo he pecado, dice, y aquí lo malo delante de tus ojos, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice que al final eso es lo que nos debe importar, no solamente defraudar a las personas que queremos, sino también a Dios. Dice que debemos de tener en cuenta que no nomás defraudamos a las personas, sino que también defraudamos a Dios. Dice, y creemos que en el corazón de Dios se duele cada vez que cometemos una falta o que pecamos o que nos equivocamos contra Él. Dice que a Dios le duele su corazón cada vez que fallamos. Dice, imaginémonos que envió a su Hijo para que tuviéramos una vida de victoria sobre el pecado y nosotros lo dejamos derrotar. Entonces la decisión de cometer un error o de pecar, dice, contra Dios es nuestra, dice, porque la victoria nos fue dada.
y la capacidad de decir no la recibimos con la nueva vida que Cristo nos ha dado. Esta nueva vida es para que andemos en novedad de vida, como dice Pablo, que vivamos una vida santa para Dios. Amén. Entonces sabemos que como José no accedió a la petición de la esposa de Potifar, ¿qué es lo que pasa? Pues ella grita, miente de que la tocó, de que quiso usarla, pero que ella no se dejó, porque sabemos que dice la Biblia que se quedó con su ropa en la mano, pero dice que él, entonces para eso, él fue encarcelado, ¿sí? Pero sabemos que Dios, aún en la cárcel, José fue bendecido y fue prosperado, ¿sí? Que aún así dice que lo dejaron como encargado de los presos. Y sabemos que más adelante de eso es cuando llegan estas dos personas, que es el copero y el panadero. Y ahí es donde entramos a la historia, que se pone un poco más interesante. Dice que lo reconoció el copero, dice. Pero la santidad, dice, no solo significa el vivir una vida apartada del pecado, significa también vivir apartado para Dios. Entonces José, aún en las duras circunstancias en las que se encontraba, vivía de manera que las demás personas podían reconocerlo. Dice, en la cárcel Dios estaba con José y le dio gracia frente al encargado de la prisión, a tal punto que José estaba a cargo de los demás presos, que es lo que estábamos comentando ahorita. Dice, y uno de ellos fue el copero del faraón, aunque demoró en reconocerlo un poco. Dice, pero sabemos que ya cuando están en la cárcel, el copero y el panadero, ellos tuvieron esos sueños, lo que hablábamos al principio sobre la historia de José. Ellos empezaron a tener un sueño donde pues no entendían que por qué era ese sueño, ni uno de los dos. Pero dice que José interpreta el sueño de ambos, ¿sí? Interpreta el sueño de ambos, donde uno le dice, al copero le dice, ¿no? Dice, después de 3 días, dice, tú serás restituido, dice. Y al panadero le dice, tú después de 3 días serás ejecutado, ¿sí? Y así fue como sucedió. El copero fue restituido a su cargo y el panadero fue ejecutado por la revelación, interpretación que le dio José a ellos a través de Dios, ¿sí? Entonces, y vemos un poco más adelante la historia, que ahora el que empieza a soñar es Faraón. Empieza a tener estos sueños sobre las 7 flacas gordas y las 7 flacas flacas. Y más adelante vuelve a tener otro sueño, que son las 7 espigas bendecidas, llenas, y las 7 espigas feas, marchitas, sin fruto. Entonces, y pregunta a Faraón, dice, ¿quién podrá ayudarme a interpretar estos sueños? Porque sus propios, ¿cómo se le puede decir? Los que tenían ahí sus magos, no sé, los que le ayudaban, no podían entender, no podían descifrar esos sueños que tenía Faraón. Entonces, ahí es donde dice que el jefe de los coperos reacciona, dice, porque se había olvidado primeramente de José, pero luego dice que reconoce y se acuerda de José, que él podía ayudarle a interpretar los sueños. ¿Sí? En Génesis 40:23 lo que nos dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le había olvidado, dice. ¿Sí? Entonces, ya cuando el copero le dice a Faraón que hay una persona que es este semita, que está encarcelado, es José, dice él a mí me dijo mi sueño, me lo interpretó y sucedió lo que él me interpretó, dice, entonces él podría ayudarle. Entonces ahí es donde dice que Faraón lo manda a llamar, dice, porque cuando el copero ve la situación de los sueños de Faraón, dice que no pueden ser interpretados, se acuerda de José. Ya habían pasado 2 años de eso, dice. Entonces dice, y que Dios seguía con él, aún en esos años Dios seguía con él, dice. Y vemos la respuesta de Faraón en Génesis capítulo 41, en el versículo 37 al versículo 43 nos dice la palabra de Dios. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, dice, no hay entendido ni sabio como tú, dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José,
y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, dice, y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces vemos algo muy interesante, que dice que aún Faraón reconoció, dice, que Dios estaba con José, ¿sí? Reconoció su santidad, su fidelidad, que había sido separado por Dios para su servicio, o sea, por un propósito había sido José separado de la casa de su familia y había llegado a Egipto, dice, porque Dios eso es lo que tenía la voluntad para él. Pero vemos que pasaron los 7 años de abundancia, donde recolectaron todo ese trigo, lo llenaron para prepararse para los 7 años de escasez, que era lo que significaba los sueños de Faraón. Así que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez, de hambruna, ¿sí? Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que aún el hambre llegó al pueblo de Israel, a la familia, a Jacob y su familia. Y conocemos la historia donde él manda a sus hijos, a los demás hermanos de José, a la tierra de Egipto a buscar alimento, ¿sí? Y sabemos que cuando llega delante de ellos, él los reconoció, pero ellos no lo habían reconocido a él. Entonces él tuvo recordó y tuvo una aflicción, dice, pero reconocemos que hay algo muy interesante de José en ese tiempo, dice. José fue un hombre que aprendió a perdonar. Esta es una de las características más importantes que un hombre puede tener, es ser perdonador, dice. José nos enseña que perdonar es dejar atrás el pasado. Vemos en la historia que cuando la predicción de los 7 años de hambre en la tierra, dice, los hermanos descienden de su tierra en busca de alimentos, y al ver a sus hermanos y ver su reacción, podemos ver que ya los había perdonado, dice. Tenía la autoridad para cobrar venganza a sus hermanos, pero no lo hizo, que es lo que decíamos. O sea, él entró en una aflicción, pero él aprendió a perdonar. Dice, porque el verdadero perdón no requiere dejar atrás el pasado. Dice, podemos entender, dice, y esto es bien claro, dice, perdonar no es olvidar, porque eso es imposible. Pero perdonar significa el dejar atrás la falta y no volver a traer al presente nunca más. Y eso lo vemos en José, que él aprendió a perdonar, ¿sí? No se olvidó de lo que le hicieron sus hermanos, pero aprendió a perdonar porque él tenía el amor de Dios en su vida. Entonces, perdonar a quien nos ofenden, dice, perfecciona el perdón de Dios en nosotros. Vamos a Mateo capítulo 6, en versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No perdonar al prójimo estorba nuestro servicio a Dios. Cuando a veces nos guardamos las cosas y a veces decimos, no, pues se me es difícil, dice, esto no nos ayuda a seguir avanzando en el servir para Cristo, en el servir para Dios a nosotros. Dice Mateo capítulo 5 en el versículo 23 y 24. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, dice, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice a través de la historia de José las características que él tuvo, ¿sí? Que pasó por algo como envidia, fue esclavo, fue próspero, bendecido, llegó a la cárcel, entró por una tentación, y luego salió de la cárcel, fue puesto como gobernador, pero una de las cosas más interesantes es cuando llegaron sus hermanos, dice él, aprendió a perdonar. Asimismo nosotros, ahora la palabra nos enseña a través de la historia de José, que nosotros podemos pasar por muchas cosas, así como problemas, tribulaciones, cosas en nuestra vida, pero ante todo tenemos que saber perdonar, ¿sí? Tenemos que aprender a perdonar, y porque nosotros tenemos el amor de Cristo con nosotros. Es difícil olvidar y lo sabemos, pero no es difícil perdonar.
¿sí? Así que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 15, dice, soportándonos unos a otros, dice, y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. José nos enseña que hay que perdonar para que podamos ver al Padre. Porque dice que el que no perdona vive atado, pero el que perdona se libera de esta atadura. ¿Sí? Y con esto empiezo a cerrar, hermano. Dice que José fue esclavo, pero él estaba libre. Y los hermanos eran libres, pero eran esclavos de lo que hicieron. Entonces dice que la grandeza de la vida se fundamenta en la juventud, pero nunca es tarde para empezar, sobre todo si eres un joven espiritual. Pero se hace más que con principios materiales, sino que con los espirituales, como los que vivió José. Y cierro, hermano. Hoy es el momento de empezar a fundamentar la grandeza espiritual. Nunca olvides tus convicciones. Una vida de santidad y un corazón perdonador harán de ti una persona cristiana grande para Dios y para los hombres. Este es el mensaje que ha traído el Señor para cada uno de nosotros, donde nos enseña a través de la vida de José muchas características y cosas que posiblemente en nuestra vida como cristianos podemos pasar. Pero lo importante es de que nos mantengamos fieles, confiemos en Dios, de que cada vez que Él nos tiene un propósito y que cada vez que pasamos por algo, hay algo después de eso, porque nuestro enfoque es Cristo y sabemos que a través de las tormentas hay mucha bendición para cada uno de nosotros. Y si tienes algo contra tu hermano, perdónalo. Limpia tu corazón, ¿sí? Limpia tu corazón y deja esas cosas atrás para que tú sigas avanzando y puedas llegar al Padre. Amén. En esta hora, Dios les bendiga a todos los que están conectados o los que se están conectando. Podrán ver este mensaje más adelante en la transmisión de Facebook, así como en YouTube. Estaremos cada vez más llevando palabra de Dios, porque sabemos que esto debe seguir adelante. Y pues muchas gracias, hermanos, por escuchar la palabra de Dios. Espero se hayan gozado como yo me gocé y amemos a Cristo. Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Gracias, Isra. Gracias por compartir.